Hola, aquí en Consultándole a Gloria H, todos los días aprendemos cosas nuevas, ustedes, yo y todos los seres humanos. Si tenemos la mente abierta, si tenemos la idea de que la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre, pues todos los días estamos expuestos, afortunadamente, a revisar conceptos, a aprender, a mejorar, a cambiar. Si el mundo es una evolución constante, todos los días hay una teoría, una nueva manera de mirar. Lo único que permanece quieto, lo único que permanece es el cambio. Todo el tiempo nos estamos moviendo. Pues bien, entre los conceptos diferentes, impactantes que he escuchado y que me parece absolutamente válido, es algo sobre la culpa y el perdón. Nosotros en psicología, lo he comentado como psicóloga y lo he oído a otros terapeutas, que ojalá la culpa desapareciera, porque muchas veces la culpa carcome las entrañas, además amparado con conceptos religiosos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, 3 culpas, y allí conectados con un Dios que es amor. Para los que quieran, Dios no es amor, ni Dios es el que nos va a perseguir, ni nos está notando, llevas 3 faltas, te las voy a cobrar. Conceptos equivocados, o dijéramos no equivocados, conceptos que pertenecieron a un momento, pero están mandados a recoger. Entonces, ofender a Dios no lo ofendemos. Es lo mismo que tú tienes un niño en tu casa y el niño de pronto riega un jugo, un niño de 2 años, tú no coges y le das duro porque sabes que es un niño que está aprendiendo. Pues para Dios somos como niños que estamos aprendiendo y Dios no nos juzga, ni nos castiga, ni nos cobra. Entonces, por mi culpa, por mi grandísima culpa, es un concepto de una cultura absolutamente anquilosada que no tiene sentido hoy. Entonces, la culpa, ¿cómo poder manejar la culpa? ¿Cómo poder eliminar ese concepto que carcome? Los errores los tenemos que cometer porque somos humanos, pero yo no me puedo pasar la vida atormentándome y metiéndome el dedo en la llaga. Es que yo lo hice. ¿Cuánta gente llega a los consultorios de psicología? Y uno tiene que entender, por favor, acepte lo que pasó, perdónese un poco, usted está aprendiendo, no se dé duro, coger el látigo y darse duro y decir por mi culpa sucedió esto, a veces accidentes, a veces situaciones, cuando todo está enmarcado en un concepto de espiritualidad, de cosmos, de galaxia. Vamos entendiendo primero que cada cosa es lo que corresponde, que las situaciones equivocadas o el llamado error. Alguien decía que la vida se parece a una fe de ratas. Esas erratas, esos errores son parte del aprendizaje. Nos toca vivirlas, nos toca aprender. Claro, lo importante es que si tú has caído en cuenta no lo repitas, pero la primera vez tenías que aprender de ello. Pero esa culpa que carcome y que te devuelves y sigues dándote duro, porque lo hice, porque no caí en cuenta, porque no lo evité, es la condición humana. Y somos seres humanos, somos seres divinos haciendo una experiencia humana, camino a otra vida, un periodo de transición. Y entonces los errores con los cuales nos hemos dado tan duro, y no solamente a nivel social o a nivel jurídico, sino que a nivel personal nos damos duro. Ojalá entonces que la culpa desapareciera. Pero ¿a qué viene todo esto? A que un nuevo concepto, y lo conversaba hace unos días con Gonzalo Gallo, y me decía que en alguna cultura oriental, en el diccionario de palabras de ellos, no existe la palabra culpa. Y no existe por 3 motivos. Primero, porque si tú cometiste un error, en ese momento pudieron ser las circunstancias las que te llevaron a ese momento. O sea que no hay la mala intención ni la maldad de cometer el error. Fueron las circunstancias. O sea que la culpa no podría marcarse como culpa. La segunda, no sabías lo que estaba pasando, no conocías. Y al no conocer, tampoco podrías sentirte culpable. Y la tercera, un estado de inconsciencia donde no me di cuenta de lo que estaba haciendo. 3 motivos que eximen al ser humano de la palabra culpa. Claro, esto está conectado con conceptos religiosos, filosóficos y espirituales, porque también estaríamos hablando
de que no existe la maldad. Existen momentos para aprender, circunstancias en que los seres humanos aprendemos o individualmente o en comunidad, y es un concepto completamente diferente. Muy bien, entonces si eliminamos la palabra culpa, si tratamos de que no exista, si aceptamos que somos seres en evolución, seres aprendiendo, y no hay culpa porque no hay la mala intención de hacerlo. Bueno, hay la gente que se quiere vengar por algún motivo, hay algo en su inconsciencia, hay algo en su inconsciente que necesita esa venganza y habría que mirarlo. Pero quitar la culpa de la condición humana es parte fundamental de salud emocional. Alguna vez Stanislav Grof decía que los seres humanos soñamos con quitar a veces las cosas negativas de nuestro mundo. Por ejemplo, quisiéramos un mundo donde no hubiese la enfermedad, pero al quitar la enfermedad se iban a ir con la enfermedad los adelantos científicos, la solidaridad, la gratitud, tantas cosas que se construyen alrededor de la enfermedad. Pues bien, si quitamos la culpa, ¿saben qué se va detrás de la culpa? El perdón. Ojo con esto. Si se va la culpa, se va el perdón. Ambas cosas, porque el culpable por lo general pide perdón y entonces no habría perdón, pero no habría perdón por rabia ni por venganza ni porque no perdono, sino porque no habría necesidad de perdonar. Manejaríamos la vida de una manera distinta. Son errores de los cuales se aprende, pero no tengo nada que perdonarte. Además, también en esas concepciones sobre el perdón, mucha gente vive pidiendo perdón y perdón y perdón, y de pronto no es con conciencia, o sea que no sirve absolutamente para nada. Si quitamos la culpa, quitamos el perdón, y no se pediría perdón ante nadie, sino que qué tanto estoy aprendiendo de la forma de vida que estoy llevando. Y al no haber el perdón, ¿qué sucede? No hay que pedir perdón, ni nadie te tiene que perdonar, nadie te tiene que eximir de la situación, porque lo importante es que tú tomes conciencia de lo que has estado viviendo. Uno de mis profesores de constelaciones familiares decía que el perdón, que aparentemente es tan popular y que atrae tanto, el perdón puede ser muy injusto, porque yo cometo un error contra una persona, la ofendo, entre comillas, y ahora le tengo que pedir perdón. O sea que no solamente la persona está ofendida, sino que ahora tiene que hacerme el favor de perdonarme. O sea que el perdón, que tiene tanta popularidad y tiene tan buena prensa, de pronto vamos a tener que empezar a revisarlo de una manera distinta, porque el perdón unido a la culpa se iría con la culpa. No hay culpa, no hay perdón, pero no quiere decir que no haya responsabilidad y que tenemos que aprender. Pero la sensación de perdón, de humillación, me equivoqué, es más bien cuando alguien te vaya a pedir perdón y consideres que lo que estamos haciendo en este mundo es evolucionar. Qué interesante sería al que te pide perdón: no, dime qué aprendiste de este momento. Y más que pedirme perdón, dime qué aprendiste, porque el aprendizaje es el mayor logro que podemos conseguir los seres humanos cuando nos equivocamos. No la culpa ni el perdón, sino el aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué tan dispuestos estamos a crecer? ¿Qué tan dispuestos estamos a evolucionar y a entender que esa es la condición humana? Un colegio donde aprendemos, crecemos, revisamos, analizamos y nos volvemos responsables de nuestra propia vida. Aquí no existe la maldad como maldad. Los distintos niveles de conciencia hacen que las personas estén en cursos distintos y todos estemos aprendiendo. Y el niño de kinder no sabe lo mismo que el niño o la niña del grado 11. Entonces las diferencias hacen que el niño de kinder lo haga de una manera y el de grado 11 lo haga de otra forma. Pero si tienes más conciencia, tienes más responsabilidad. Y no puedes estar esperando que te pidan perdón. Esto tendría muchísimo que ver con las relaciones de pareja, con tantas cosas. ¿Qué tenemos que aprender de los errores? No que tenemos que perdonar. Y claro, no hay culpa, pero no hay culpa no es olímpicos. Ustedes no quieren que haya culpa, que no haya perdón. Ustedes están haciendo gente cínica, irresponsable e inconsciente. No, se está tratando de que sea el proceso de interiorización el que ayude a crecer, no el otro o la otra al que le pidas perdón,
que de pronto lo tengo que hacer socialmente o lo debo hacer para cumplir con unos requisitos, y no es tan importante como mirar para adentro y preguntarte, no a la culpa, no al perdón, pero sí a la pregunta: ¿qué aprendiste? ¿Qué estás aprendiendo con lo que estás viviendo? ¿Qué aprendiste en relaciones con los otros? ¿Qué aprendiste en relación contigo mismo? Y entonces los errores no van a ser para generar culpa ni para producir perdón. Los errores son procesos de crecimiento donde tú mismo o tú misma te vas a encontrar con la interiorización: ¿qué estoy aprendiendo? Me equivoqué. Claro, los errores existen. Me equivoqué, pero no me culpo. La pregunta es: ¿qué aprendo? ¿Cómo crezco? ¿Qué le puedo aportar a mi grupo social, a las personas que están a mi alrededor? ¿Qué le puedo aportar desde el proceso de crecimiento que estoy viviendo? Pero ni culpa ni perdón. Polémico, claro. Genera rechazo posiblemente, pero lo que te pido es que de pronto abramos la mente. ¿Qué pasa si quitamos la culpa? Se va el perdón. ¿Qué pasa si aprendemos a vivir en una sociedad sin culpa y sin perdón, pero no sin responsabilidad? Son procesos de conciencia y vale la pena que los pensemos y los revisemos. Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Hola, el mundo cambió, la familia cambió, la sociedad está cambiando, todos estamos modificando nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Aquí en Consultándole a Gloria H vamos a hablar de algo que denominaríamos el hijo familiar. El hijo familiar, ¿qué quiere decir? Las parejas jóvenes no quieren tener hijos. Para muchos ya los hijos son una carga. Hemos visto en anteriores programas cómo los pueden cambiar por mascotas, a más tardar un solo hijo por familia, ya 2, 3, ni soñarlo. Y cada vez más la sociedad está entendiendo que no se traen hijos al mundo tan fácil, o por motivos económicos o por motivos ambientales. Hay algunas fundaciones y teorías que dicen: por favor, no engendre un hijo, adopte un niño o una niña que ya están en el mundo y que están en situaciones económicas difíciles. Entonces no es tan fácil adaptarse a los nuevos cambios, y te piden que adoptes y que no tengas hijos. La corriente moderna va cambiando, entonces hijos muy pocos, de pronto uno por familia, de pronto las mascotas van a reemplazar los hijos, y estamos aquí ante un nuevo mundo completamente diferente a esas familias numerosas de 8 hijos, no, por favor, ni soñarlo, 4 ni siquiera, ya 2 empieza a ser sorprendente y raro. El hijo único, el hijo dueño y señor de la familia, y lo que es más delicado,
claro, como los abuelos y las generaciones anteriores pertenecen, dijéramos, al mundo anterior, ellos todavía tienen el anhelo de esas familias grandes, esas familias donde estaban varias personas, los hijos, 4 hijos, la familia era grande, los primos, y se reunían en la casa de los abuelos 4 hijos con sus esposas o esposos, los hijos. Entonces encontrábamos que una familia que había salido de un hombre y de una mujer podía tener 20 personas. Y eran las reuniones familiares grandísimas en diciembre, el Día de la Madre, el Día del Padre. Pero pareciera que eso fuera tiempos pasados, tiempos diferentes. Hoy es un hijo único, y lo que es más delicado, el hijo familiar. Porque eso es mi llamado de hoy, cómo ese hijo pasa a ser un hijo de la familia. Entonces, para mis padres, yo joven o mi pareja joven, vamos a tener un hijo para darles gusto a los abuelos o a las generaciones o a los tíos o a alguien, de manera que todos puedan tener el anhelo de ver prolongado el linaje a través de un niño o una niña, y termina siendo el hijo de la familia. Entonces papá y mamá tienen ese hijo, y hay quienes se los entregan a los abuelos, como quien dice algo parecido a: tú querías un nieto, tú querías una nieta, te lo entrego. Y papá y mamá renunciando muchas veces a tener ese hijo y a lograr que lo eduquen los abuelos y que ellos ejerzan su función de abuelos a través de ese hijo, que es familiar. Todo el mundo mete la mano en su educación, todo el mundo colabora, y el niño se educa con muchísimos elementos de autoridad, a veces dispersos, y lo que es peor, posiblemente con un narcisismo muy grande, porque es el centro de 2 padres de acá, 2 abuelos de acá, 2 abuelos de acá y sus padres. Entonces son 6 personas pendientes de él, 6 personas encargadas de mirar, de complacerlo, de que ningún trauma se aparezca en su vida o evitarle cualquier clase de situación. Es muy delicado cuando una pareja joven, en aras de convivencia, facilidad, comodidad, tiene un hijo y una hija y simbólicamente se los entrega a sus padres, a los abuelos, para que sea educado. Ese hijo familiar, pues de alguna manera es un niño o una niña que se educa con la sensación de que el mundo gira en torno a él, que todo el mundo le debe algo, que él es el centro de atención. Posiblemente va a ser un niño o una niña protagónico, absolutamente encargado de crecer con todas las miradas sobre él, creyendo que el mundo le debe, mereciendo atención, y con dificultades para afrontar la frustración, la competitividad. Una persona, de pronto, un niño o una niña con una rivalidad muy marcada, con unos celos muy grandes hacia los demás, y cuando alguien le quite protagonismo, sentir que está amenazado en su integridad. No es fácil lo que estamos viviendo, pero el hijo familiar, hay alguien que dice: el linaje de la familia, el apellido tiene que seguir, por favor, necesitamos un hijo concebido no solamente desde el amor, sino concebido para que cumpla con un simbolismo del apellido, la herencia familiar, el negocio de la familia, tantas cosas que vienen de generaciones anteriores, creyendo que el linaje se transmitía sobre todo a través de los apellidos, de las empresas, las industrias, los negocios. Y hoy en día, entonces, si no hay un hijo, se va a perder todo lo que hicimos. ¿Quién va a heredar esto? Y resulta como en las monarquías o en las dinastías de las grandes familias, si no hay un heredero, se pierde todo lo logrado. Es un cambio de chip, pero lo importante es entender que el hijo familiar podría terminar siendo un problema para todos. Un problema porque este niño considera que él puede. ¿A quién le dice papá? Tiene 6 personas a su servicio. Y entonces, además de si hay tías o tíos que también dicen no queremos tener hijos, y ese niño se convierte en una problemática muy fuerte, porque considera que el mundo tiene que hacer caso a todo lo que él dice,
en definitiva, ha sido educado como un rey, como un soberano para quien no hay limitaciones, no hay dificultades. Si no hay una persona, hay otra, y la sensación de que en la vida las cosas son reemplazables, de que no hay pérdidas ni duelos porque hay una persona, o está el abuelo, o está la abuela, o está el otro, siempre hay alguien respondiendo por mí, y no está la sensación de manejar el duelo, de manejar la distancia, de manejar la pérdida. Siempre a su servicio hay alguien. Este hijo familiar que muchos conciben, en las parejas jóvenes conciben, le voy a dar a mi padre o a mi madre el anhelo de tener un nieto, de entretenerse con alguien. Nosotros trabajamos como pareja joven y los abuelos lo educan, pues parece que es una modalidad que puede terminar causando muchísimos problemas. Bueno, o podríamos decir, es una sociedad diferente, donde el hijo único es aquel que va a ocupar las nuevas formas de educación, niños o niñas absolutamente celosos de su protagonismo, sin aceptar que hay otros u otras que pueden ser mejor con él que él. Nunca aprendieron que era un hermano o una hermana, o un primo o una prima, porque las familias cada vez más reducidas, y encontramos entonces un niño o una niña absolutamente individualista, narcisista, mereciéndolo todo, para llegar de pronto a frustrarse muy fácil cuando algo en la vida no pueda tener el control de ese núcleo familiar que lo protegió tanto, y sale a la vida para encontrarse con dificultades que ni la familia, ni los abuelos, ni sus padres pueden evitar o controlar. Entonces todo esto que estamos viviendo son las nuevas formas de familia. Pero valdría la pena que nos preguntáramos, si tú vas a tener un hijo o una hija para dárselo como regalo a tus padres, o para permitir que el linaje familiar continúe, o que la familia no pierda el apellido, o que la industria o la empresa siga siendo heredada por personas de la familia. Son nuevas concepciones. Hoy nos sorprende y nos llama la atención, y estamos encontrando niños y niñas, hijos únicos, hijos de la familia, donde pueden tener fragilidades muy grandes porque no saben manejar la frustración, ni saben manejar los problemas, ni enfrentan conflictos porque siempre hay alguien a su servicio resolviéndoselos. Es una nueva manera de familia, pero vale la pena que revises si quieres tener un hijo para darle gusto a la familia, o quieres tener un hijo para que tu pareja y tú consideren que esa es la misión, el trabajo, la tarea que les corresponde a papá y a mamá. No es fácil el asunto, pero vale la pena que lo miremos. Y aquellos hijos donde los abuelos están participando tantísimo para comodidad de los padres y para entretención de los abuelos, pues realmente son formas diferentes de familia cuyas consecuencias posiblemente tendremos que enfrentar. Claro, la sociedad cambia, la familia cambia, el mundo se modifica, y ya la familia numerosa, donde los niños aprendían a participar, a ser solidarios, a compartir, ya no existe. Son hijos únicos educados por núcleos familiares que les dicen en todas las formas que son unos pequeños reyes, reyesuelos, y que de alguna manera todos en la familia están dispuestos a darle gusto y a complacerlo. Por eso el árbol de Navidad muchas veces termina siendo un árbol para un solo niño, 8, 10, 12 paquetes, donde le estamos enseñando que la vida le debe y que él es el rey de lo que lo rodea. Delicado, es una situación compleja, y estamos encontrándonos entonces con que las consecuencias van a empezar a presentarse en muchas partes, en las empresas, en los colegios y aún en las relaciones de pareja. Yo soy único, fui educado como un rey y ahora necesito que los demás sigan estando a mi servicio. Hijo familiar, bueno o malo,